El 24 de abril de 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó las reformas que despenalizan el aborto hasta la semana 12 de gestación. A 6 años de la despenalización del aborto, ¿se ha generado una nueva cultura respecto a este tema? ¿Las mujeres ejercen su derecho a decidir sobre su cuerpo? ¿Qué tanto este tema sigue generando controversia? Quédate con nosotros, porque queremos escuchar tu opinión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogos, porque es un programa que es de ustedes. Y bueno, ojalá hoy esto verdaderamente se convierta en un foro público donde se pueda debatir. Fíjense que hace 6 años fue aprobada la ley en donde, bueno, se legalizó el aborto en el Distrito Federal, tiene sus reglas, ¿verdad? Y incluso ayer se hicieron declaraciones que había bajado a 0 el número de abortos clandestinos. Se me hace un poco osado decirlo, ya que pues, estos normalmente no se pueden contabilizar, ¿verdad? Pero bueno, así nos lo dijeron las autoridades. Y hoy nos preguntamos, ¿de veras ya cambió la cultura? ¿De veras las mujeres están haciendo valer su derecho a decidir sobre su cuerpo? ¿Qué falta por hacer? ¿Cómo se puede llevar este logro, este derecho a otros estados? ¿O qué va a pasar si la gran presión que hay en otros estados trata de revocar la constitucionalidad de esta ley en el Distrito Federal? Cosa delicada. Hoy tenemos especialistas, tenemos mucho público con testimonios, gente que ha trabajado en el asunto, que lo ha vivido de cerca. Y claro, nos falta tu voz. Haz uso de el teléfono de Diálogos, las redes de Diálogos, está @Diálogos11TV. En Facebook es Diálogos MX, si no me equivoco, ¿verdad, mi Nora? Es correcto. El mío es @Tapia Fernández. Están todos abiertos para escucharlos. Platíquenos, no solo su postura a favor o en contra, sino quién debería entonces de tomar la decisión acerca del aborto. Un gobernante, un doctor, la mujer misma, el padre tendría algo que hablar o que mejor se calle. Platíquenos o platíquenos su testimonio, si alguna vez se practicó un aborto hace años o hace poco, y cómo sucedió todo esto y sobre todo qué pasó dentro de usted. Oigan, vamos a esta entrevista que sostuvo mi compañera Nora con doña Marta Lamas, la doctora Marta Lamas, que ha sido activista del movimiento desde hace muchos años, y vamos a conocer qué es lo que piensa ella que falta. Bueno, pues el día de hoy, que nuestro tema es aborto, por supuesto teníamos que entrevistar a la doctora Marta Lamas, que ella es toda, si usted me lo permite decir, doctora, si me equivoco me corrige, una institución, porque ha trabajado en esto, también una activista feminista que ha participado en este debate razonado y riguroso que se ha presentado para despenalizar el aborto. Teníamos que estar con usted, le agradecemos de verdad su colaboración con nosotros. Y tenemos varias preguntas que hacer para que a todo ese público que está con nosotros, que todavía se sigue hablando de a favor y en contra, hay que darle información todavía a muchas personas. Y la primera pregunta que le tengo que hacer es, ¿por qué hablar del aborto y su legislación sigue asustando a la sociedad mexicana, doctora? Bueno, yo creo que hay un estigma, ¿no? Es decir, un aborto se conceptualiza también no solo como una interrupción de un proceso, sino como un asesinato. Entonces ha habido una campaña realmente muy eficaz y muy fuerte y muy apoyada por recursos económicos, que al hablar del aborto lo ha querido plantear como un crimen. Sí. Y eso asusta. Entonces, en la medida en que no hemos tenido un debate público como otras sociedades, por ejemplo en Italia, con todo y Vaticano, en Roma, ¿verdad? Hubo un debate público durante un año en donde se invitó a la postura a favor y a la postura en contra, y después de escuchar durante un año las dos posiciones, ¿no? La ciencia contra la religión, digamos, en ese sentido se despenalizó desde 1978 el aborto en un país igual de católico que México. Entonces, falta debate público, falta conocer cuáles son los argumentos serios para despenalizar. ¿Y esa sería la diferencia básica con otros países? Yo creo que sí. Es decir, aquí no lo hemos discutido. Hay de repente una entrevista en un periódico, en una revista, en un programa de televisión, pero no ha habido un debate sostenido, lo que se llama un verdadero debate público durante varios meses, llamando a las dos partes que están involucradas en esta disputa
y confrontando sus posiciones y que el público pueda ver de qué se trata. Que es súper interesante lo que nos propone la doctora Marta Lamas. Miren, normalmente empezamos con los especialistas, pero ¿qué cree? Es abrumadora la participación del público en las redes sociales por el momento y ahorita checo acá las llamadas. Nora, pues te va, mi amor. A ver, agárrate a leer algunas de las posturas, testimonios, todo lo que ha llegado. Mira, te presento a Bárbara Jacqueline Pérez Roldán. Ella es educadora sexual y va a estar en las redes sociales. Nos va a estar apoyando ahí. Así es. Dice Love Esteves, es mejor que lo den en adopción que hasta poder perder la vida con médicos que no están capacitados. Conozco muchos casos de muertes por aborto y de niñas, hasta de niñas, mujeres adultas y niñas. Darlo en adopción es la solución. Y nos dice otro, felicidades, ya llevamos la misma cantidad de muertos en 3 campos de concentración nazi combinados que lo que está sucediendo con la interrupción legal del embarazo. Llevamos lo de 3 campos. 3 campos. Sí, hace la comparación, sí, ¿no? sí, Que sí, felicidades por legalizarlo porque llevamos la misma cantidad. Nos dice Diana Ramírez, significa poder ejercer nuestros derechos y la toma de decisiones bajo la responsabilidad de cada individuo. A una mujer que no se le permite decidir sobre su cuerpo es una mujer que no tiene valor social, que sigue perteneciendo a un hombre. Nos dice Ramos, creo que todavía está satanizado, la gente prefiere ver niños abandonados o maltratados que apoyar el aborto. En lo personal, estoy a favor. Gaby Cermeño, ¿y por qué no deciden sobre su cuerpo y sobre su maternidad antes y así evitan el embarazo? La irresponsabilidad no se soluciona con un asesinato. Yo condeno el aborto en cualquiera de sus formas. Rodríguez Corte, ojalá pronto se tenga en todos los estados de el derecho al aborto para evitar que más mujeres mueran por realizárselo en clínicas clandestinas. Todos tenemos el derecho a decidir si queremos o no tener hijos. Y Mariana Pacheco dice, tal vez darlos en adopción sea la solución, pero veamos la realidad que muchas no los llevarían a un lugar donde puedan ser adoptados, ya que es más fácil abandonarlos o abortar y tan solo preguntarnos cuántos niños hay en la calle. La solución es crear conciencia en la gente, pero yo creo que es un imposible. Y al inicio, porque tenemos más de 40 comentarios, pero Francisca Tello Vega... ni cuántos minutos, ¿verdad? Pero bueno, adelante, qué bueno que se involucren. A ver. Dice Francisca Tello Vega, dice, yo sé del caso de una niña de 12 años que está embarazada. Su mamá le dijeron que si se hacía un aborto en el hospital autorizado del DF, la niña se muere. Todo porque hay un medicucho chafa que le quiere cobrar 4,000 pesos. ¿Cómo se le puede ayudar? Y a ver, o sea, el médico le está lavando el coco para sacarle el dinero. Exactamente. Pues a ver que la señora mejor vaya y pregunte. ¿A quién quiere responderle? Usted. Va, sí, compañero. Aquí la situación creo, y haciendo como un consenso entre todos estos mensajes, creo que la situación que se está debatiendo en algunos mensajes no es en sí la decisión de la mujer como ente pensante, como ente que siente, sino el tercero, el aborto, quien asesina desde el aspecto de la culpa, desde la otredad, no desde la mujer. Y creo que precisamente el debate social se da en eso. ¿Qué significa el aborto? Es otro paso en el empoderamiento de la mujer. Es otro paso en volverse autónoma. Creo que... Es un derecho reproductivo. Exacto. Y el miedo social de la interrupción del embarazo es el mismo miedo social que se dio cuando se fue la pastilla anticonceptiva, el mismo miedo social que se dio cuando las costureras se pusieron en huelga, es el mismo miedo social a perder el poder masculino. Y por lo visto en este tipo de mensajes, yo sigo viendo como ese miedo a perder el poder. Juan Miguel Espinosa Ortiz, sexólogo y capacitador en orientación y atención en embarazo no deseado por ESAR Colombia. Así es. Bien, ahora vamos, ya también tomar la palabra Rafael Esquiabón, directora IPAZ México. Me parece que necesitamos un micrófono, ya está lista mi Rafaela. Bienvenida. Bueno, tú eres médico, mi querida Rafaela. Me gusta decir médica. Bueno, digámoslo, doctora, toda tu vida en esto. ¿Qué le podríamos decir en especial a la chiquita de 12 años embarazada y a su mami? Bueno, yo creo que es muy importante este tema y también otros temas que están en los comentarios. La percepción del aborto como algo peligroso. Esto es cierto cuando el aborto es ilegal y clandestino.
Pero cuando el aborto se realiza en condiciones legales de seguridad, es un evento muy seguro, no tiene peligro para la vida ni para la salud de las mujeres. Y creo que esto es muy importante que lo entienda la mamá de la niña y que lo entienda el público en general. No importa la edad de la niña. No importa la edad Oye, de la niña. yo lo peligroso que veo es que se haya embarazado a los 12, no el aborto, o sea, que se haya embarazado a los 12. Y lo que le espera si ella no interrumpe. Esta niña estaría enfrentando un embarazo y un parto. Y sabemos que los riesgos del embarazo y el parto son mucho más altos que un aborto realizado en condiciones legales. A ver, ahora imagínate que me las entretiene el caballero ¿no? El doctor. ¿Y qué pasa después de las 12 semanas? Porque todo mundo, así como en forma universal, maneja y bueno, y uno repite como perico, ¿verdad? Así lo que le han dicho, que tiene que ser 12 semanas. ¿Qué tal que son 13 o que se va 5 meses? ¿Qué pasa? Bueno, un pasito atrás todavía. Lo más pronto, mejor. Cuando decimos que el aborto es un evento muy seguro para la vida de las mujeres y se hace en contextos legales y seguro, como se está haciendo en el DF, también recordemos que lo más pronto, mejor. Una interrupción temprana es un evento muy seguro, con posibilidades de complicaciones prácticamente nulas. Cuanto más avanza la edad gestacional, se acerca al riesgo de un parto a término. Y esto lo sabemos que sucede ya en el segundo trimestre, un aborto ya es más complicado y tiene aún más que realizarse en condiciones seguras, en mano de personal capacitado. Después de las 12 semanas, el aborto se puede realizar en condiciones legales. En este caso de la niña de 12 años, por ejemplo, la ley asume que es violación. La ley asume que la niña de 12 años no pudo dar un consentimiento informado. Y entonces, en ese caso, y seguramente Fernanda puede abundar más en este comentario, la niña, apoyada por la mamá, por la familia, pero la niña tiene derecho a decidir interrumpir ese embarazo. A ver, híjole, ahorita aquí ya me quedé, un momentito, doc, ahí va, espérenme todos. Fíjense, aquí la embarazada es una menor de edad, y ahí quién tiene derecho a decidir, aunque siempre todo el mundo mete su cuchara, ¿verdad? Y opina la comadre, la suegra, el tío, y todos. ¿Aquí en manos de quién está? Porque igual la niña dice yo quiero el bebé, y si la mamá dice no, o viceversa. Ahorita lo platicamos. Vamos a ver esto, que tenemos material de gire, y ahorita retomamos. Bueno, váyanle ustedes pensando, por favor. Desde niños no nos enseñan a tomar decisiones. Nomás aplaudimos al que más grita. Nos siguen escogiendo hasta el color de la ropa interior ya de grandes, por favor. Ahorita es cuando se toma decisiones y posturas. Vamos a ver esto. Ese día fue un jueves en la noche, como a las 12 de la noche me empecé a sentir mal, sentía molestias y yo me levantaba, iba al baño y no sabía qué hacer. Ese día llegué a trabajar, eran las 12 del día y me puse a surtir, en eso eran entre la 1:30 y las 2 de la tarde cuando me empecé a sentir mal, cuando sentí que me salió un líquido. Me dio unos dolores que ya no aguantaba. Después, entonces no podía caminar. Entonces, pues, por más que caminaba, no podía. Entonces venía parando horas por horas para llegar. Yo llegué al hospital porque necesitaba ayuda de un médico porque traía una hemorragia fuerte. Y cuando llegamos al hospital, pues me tentaron el vientre y se dieron cuenta que pues no era un dolor, sino que estaba esperando un bebé. Cuando llegué ya me checó el doctor y de todas maneras cuando me estuvo checando ya fue cuando él me dijo que tenía un embarazo molar. Entra una mujer que era policía y me dice, ¿sabes qué? Te tenemos que llevar, traemos una orden de aprehensión en tu contra por el delito de aborto. Y me dijeron que estaba embarazada. Y le digo, pues yo la verdad no sabía, le dije. No sabía que estaba embarazada. Yo les prometí que ahorita regresábamos. Aguántenme, engarrótenseme, por favor, muchachos.
Están llegando comentarios incluso muy fuertes, pero mire, ya cuando llega uno a las altisonancias y se lo dice a alguien que parece de Alvarado, Veracruz, pues es que ya se acabaron los argumentos y ahí pues se acabó la discusión. Entonces, perdónenos si no podemos leer textuales las altisonancias que nos mandan, pero los argumentos con todo gusto sí los podemos emitir. Y ahorita regresamos, ¿qué les parece? Para que esto siga acrecentando el debate. Y regresamos aquí a Diálogos con el tema del aborto. En 1871 se promulga el llamado Código Juárez para el Distrito y Territorios Federales. Por primera vez el aborto se clasifica en un apartado distinto al homicidio y se considera necesario cuando esté en peligro la vida de la mujer. Años después, este código sería sustituido por el Código Penal para el Distrito y Territorios Federales de 1931, en el que no se considera punible el aborto cuando el embarazo es resultado de una violación. Doctora, nos habla usted de miedo, que es parte fundamental, porque no hemos escuchado por ese miedo que no nos permite, no sé si esté bien, razonar hasta cierto punto, escuchar y con base a eso de verdad tomar una postura, si es que así tuviera que ser el caso. Pero yo le digo entonces, ¿qué necesita oír la sociedad mexicana para que la penalización del aborto en algunos estados no siga siendo un problema de salud pública y de justicia social además? Bueno, yo creo que necesita oír a todo el debate que se ha dado internacional, que acepta que el aborto es un derecho de las mujeres, que es un derecho sexual y reproductivo, y entender por qué se ve como un derecho, ¿no? Como un derecho a decidir sobre un proceso que ocurre en tu vida, que evidentemente no lo esperabas, es algo fuera de lo que has planeado y que no logras reconciliarte con la idea de lo que va a cambiar tu vida si sigue ese proceso. Entonces, se necesita en todos los estados ese debate, se necesita una reforma a las leyes como la que se hizo en el Distrito Federal y se necesita entender de dónde viene el estigma. Somos una sociedad de raigambre católica. La religión católica plantea, ten todos los hijos que Dios te mande. Las mujeres ya están mostrando con su conducta que no están aceptando todos los hijos que Dios les manda. Quieren planear la familia, quieren tener 2, 3, 4 hijos, pero no todos los que Dios le mande. Las mexicanas están usando anticonceptivos. Más de 3/4 partes de la población en edad reproductiva de mujeres está usando métodos anticonceptivos. Entonces, entender eso, entender el aborto como un derecho sexual y reproductivo es lo que necesita escucharse en las demás entidades federativas y entender qué pasó en el Distrito Federal, por qué aquí se ha despenalizado la interrupción del embarazo y es un servicio de salud legal. Yo creo que en la medida en que eso se ventile y se discuta y se conozcan las experiencias, puede haber un cambio para abatir justo lo que tú dices, injusticia social brutal, ¿verdad? Sí. Y salud pública. ¿Y qué hace la diferencia con el Distrito Federal? Bueno, la diferencia que hace con el Distrito Federal fue que hubo una conjunción de factores. Desde mucho tiempo, grupos de la sociedad, ¿no? Entre ellas grupos del movimiento feminista, un partido de izquierda dispuesto a enfrentar, digamos, la amenaza o el chantaje por parte de la jerarquía católica, ¿no? Y una coyuntura postelectoral que fue la del 2006, en donde estaba la situación, digamos, de mucha insatisfacción del PRD, de sentir que les habían robado la elección y que no había habido el voto por voto, y que dijeron, bueno, pues si ellos hacen eso, nosotros vamos a hacer lo que consideramos. Entonces, una coyuntura política favorable, un partido dispuesto a pagar el precio de tomar una medida que está estigmatizada, y un movimiento social con mucha participación, no solo de las feministas, de los intelectuales, de los médicos, de los científicos, del Colegio de Bioética, de muchos grupos, lograron que tengamos una legislación a la altura de las legislaciones europeas. Uy, pues necesitamos muchas coyunturas políticas de esas, porque si no, este país no va a avanzar. Nos quedamos contigo, tocaya. A ver, Fernanda, sí, nos gracias. ibas a platicar. Yo quisiera hacer un par de acotaciones respecto al caso de la niña de 12 años embarazada, como decía Rafaela Esquiabón. Esta menor tendría que suponerse o presumirse que fue violada y entonces en ese sentido se le tendrían que asegurar los servicios de
de interrupción del embarazo más allá de las 12 semanas, porque también es muy importante aclarar que en el Distrito Federal, después de las 12 semanas, sigue habiendo circunstancias legales para poder interrumpir un embarazo. Entonces, en este sentido, esta menor tendría que tener derecho a recibir toda la información que necesita para tomar la decisión en compañía de su madre, de su padre, quien esté acompañando el proceso. Ahí habrá que tener mucho cuidado en tener muy claro cuáles fueron las circunstancias en las que esta menor se embarazó. Quizá vive en un ambiente de violencia y entonces quizá la mamá o el papá o el padrastro no serían las mejores personas para acompañarla en esta decisión. Quizá podrían estar tratando de encubrir abusos de muchos años, pero bueno, el tema es que la menor debe y es quien debe decidir, acompañada de los papás, y en caso de que hubiera una discrepancia entre lo que la menor quiere y la familia o quien la acompaña quiere, la ley dice que las instancias tienen que asegurar el interés superior de la menor. Tienen que asegurarse de que la menor, con la información que le dieron, que tiene que ser objetiva, clara, de acuerdo a su edad, está tomando una decisión libre y voluntaria. Y si esto es así, tendrá que prevalecer la decisión de la menor por sobre de quien la está acompañando. ¡Wow! Sobre de los papás. Apúntenle, papás. Bueno, ella es Fernanda Díaz de León, del Grupo de Información en Reproducción Elegida AC, GIRE. Ella es abogada encargada de la vinculación legislativa de este grupo de GIRE. Muchas gracias, Fernanda. A ver, retoma acá la palabra Juan Miguel. Adelante. Sí, yo quiero retomar esto en esta percepción de que implica más riesgo el aborto en esta niña, en esta chica, en esta mujer de 12 años, y también quitarnos como este fantasma de la niña. Es una mujer que puede decidir por ella. ¿Y qué es más riesgoso? Un embarazo que se interrumpe de manera temprana cuando ella todavía no presenta las modificaciones hormonales y corporales que por una estandarización de embarazo de riesgo es mayor en una menor de edad. Una menor de edad que continúa en embarazo se tiene que hacer un seguimiento estricto porque los riesgos son mayores. Riesgo de preeclampsia, riesgo de parto pretérmino, riesgo de complicaciones durante el embarazo, durante el periodo de parto y en el periodo de puerperio, que ponen más en peligro su vida. Y si a esto le agregamos que es un embarazo no deseado, obviamente, no cuidado, no protegido, no vigilado, entonces realmente es como poner en la balanza en dónde la estamos poniendo más en riesgo, si en respetarle el derecho a que ella de manera temprana interrumpa o en obligarla a continuar un embarazo que le va a poner en riesgo la vida. Y retoma la palabra también la doctora Rafael. Adelante, nos querías comentar algo. Reforzando esto, yo creo que es importante para todas las que nos están oyendo. Al centro de la decisión tiene que estar la mujer. Ella puede decidir enfrentar un riesgo muy alto de complicaciones porque es su deseo tener ese hijo, pero la única que puede tomar esa decisión es ella. El riesgo biológico del embarazo existe. El otro comentario importante es no se dejen ir por las personas que dicen el aborto es muy peligroso, te puedes morir. Eso no es cierto, te puedes morir de parto y embarazo, pero no de aborto si se realiza en condiciones legales y seguras. Oye, Rafael, aquí me preocupan dos cosas. Una, la información aclara cualquier situación, ¿no? Si pudiéramos encerrarnos en un momento de esa angustia de chin, estoy embarazada, traes todo el susto, y ni modo, ya se lo dijiste a la mamá, ya se enteró hasta la tía, y todo el mundo opina, de veras es una situación espantosa, y que te pudieran encerrar en el cuarto de la objetividad pasándote filminas o un video donde te explicaran todas las opciones y lo que pudiera suceder en caso de tu salud, económico y todo. El problema es que los que nos dan la información, por muy objetiva que sea, siempre va sesgada de algo. ¿Sí me explicó? Y luego échenle chavita de 12 años, cuando normalmente uno tiene la cabeza en otro lado y anda uno borracho de hormonas, y la chica, dicen, bueno, en general hombres y mujeres dicen que la mesura nos empieza a funcionar en el coco como hasta los 22. Entonces, ¿cómo hacer para entrar en ese estado taoísta y decidir de veras en forma objetiva? Es como bien difícil, ¿no, mi Rafaela? Bueno, yo creo que lo que tú estás comentando vuelve a reiterar que la decisión final está en manos de las mujeres. No hay elementos objetivos para que nadie de nosotros aquí, ni los médicos, ni el cura, ni el juez, ni pueda decir, tú tienes que escoger esto o esto. La decisión
es de la mujer. Lo que estoy reiterando que en esta toma de la decisión no se confunda el miedo a morirse. El aborto realizado en condiciones legales y seguras como es, por ejemplo, la Ciudad de México, es un evento muy seguro y las estadísticas los dicen, llegamos casi a 100,000 procedimientos y no ha habido una sola muerte dentro de las 12 semanas en estos 100,000 procedimientos. A ver, Tocaya. Ya tenemos incluso, digamos, una sanción al Estado mexicano en un caso muy similar al que nos están comentando, que es el caso Paulina en Baja California. Hijo. Ya en aquel momento la información que se le dio, no a Paulina, sino a la mamá, fue información que no fue objetiva, no fue científica, y entonces esa información fue la que hizo que la mamá decidiera mejor llevarse a su niña a su casa. Yo sí quisiera, también me preocupa un poco el hecho de que, digamos, no son niñas, no las veamos como niñas. Yo creo que una menor de 12 años es una niña. Yo no creo que debamos de normalizar el hecho de que una niña de 12, 11, 10 años, porque hay casos hasta de niñas de 9 años, que de pronto salen en las noticias, dio a luz una niña de 9 años en Jalisco. Se encuentra bien. Se encuentra bien de salud y se le puso, se le dio un método anticonceptivo. Es decir, a esa niña se le regresó al ambiente violento del que salió embarazada, pero ya no se va a embarazar, la van a seguir violando, pero ya no se va a embarazar. Entonces, sí, eso fue sí creo que hay que diferenciar, digamos, a esta niña de 12 años le corresponde la decisión de decidir con la información que le puedan dar las instancias de salud, pero es una niña y no deberíamos de estar teniendo niñas de 12 años embarazadas, ni de 13 ni de 14, ¿no? Creo que no es cuestión de hormona, creo que es cuestión de abuso y de violación de derechos en una sociedad en la que el valor de las niñas, y lo vemos con la trata y con la violencia sexual y la violencia en las escuelas, es muy poco, ¿no? Entonces creo que habría que dimensionar, digamos, el caso en específico de la niña de 12 años, de las adolescentes que se embarazan y de las mujeres que después también se embarazan. Oye, tenemos a Flor Alegría, vocera de Católicas por el Derecho a Decidir. Flor, bienvenida. Gracias. Cuéntanos. Pues me gustaría agregar un poco también cómo como sociedad estamos mirando a las mujeres, ¿no? O sea, de pronto se nos mira como en este aspecto únicamente reproductivo. Entonces es de pronto ese mandato biológico de ser mujer, forzosamente tienes que ser madre, ¿no? Y no se separa esto. Entonces, en el tema que nos convoca hoy, que es la interrupción legal del embarazo, también escuchaba mucho en los comentarios, o sea, hacer como una homologación a que sea un asesinato, una muerte. O sea, esto no es así. Esto es bien importante que lo aclaremos y que como público, pues, nos informemos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en un proceso reproductivo? Eso, a ver, para que no esté... Varias cosas que hay que bajar del imaginario colectivo. Una, no es peligroso per se. Claro, se realizan las condiciones paupérrimas, con suciedad y todo, bueno, se muere uno hasta de una extracción de muela. Eso es otra cosa. Otro que era imaginario colectivo. A ver, vamos con por favor, porque se le llama un asesinato. Ahí lo dijeron. Nora, ¿quién dijo que esto era un asesinato a sangre fría? Pues es un chico, espérame, Fer, es que ya te tenía otros, pero... Bueno, que gustes, pero ya nos lo dijeron. Ahorita, ya nos lo dijeron, pero mira, lo retomo. Ajá, a ver, con para esta que regla retome Cermeño. Dice, si tanto les estorban los niños a algunas personas, entonces ¿por qué no matan a los hijos que ya tienen o por qué no matan a los niños de la calle? Es asesinato. Pues lo mismo matarlos en el vientre que ya cuando están Bueno, afuera. hicieron hasta la broma de que ojalá fuera retroactivo pecharse uno que otro gobernante mala onda, ¿no? Pero ahí estamos confundidísimos. Otro imaginario colectivo. Lo debemos de quitar de el escenario de es un asesinato a es la interrupción de un proceso. Adelante, ¿por qué se basan Católicas por el Derecho a Decidir a, pues ahora sí que informarnos de esta forma? Porque, bueno, inicialmente hay grupos, ¿no?, que tienen esta idea como si fuera de pronto ya una criatura, un bebé que va creciendo, ¿no? Esto no es así. O sea, si atendemos a la cuestión bioética, un embrión de 12 semanas no es un individuo biológico, ¿no? O sea, carece de vida independiente. A ver, un individuo de 12 semanas... No es un individuo biológico. Todavía no es un embrión, un individuo biológico. Ok, sígale, y es compañera. un embrión, ¿no? O sea, primero conocer cómo es el proceso biológico que se da en el embarazo. Esto es muy importante porque ahora tenemos cuestiones científicas, ¿no? ¿Y en qué momento ya es un individuo biológico o en la formación de que ya podemos decir, ahora sí es un individuo biológico, Juan? Yo quisiera opinar en este aspecto porque me parece también un punto de vista muy masculino, el ver en qué momento es un individuo biológico y es volvernos a salir del derecho de la mujer. O sea, en primera,
Cuando interrumpimos un embarazo, estamos interrumpiendo un proceso que se está dando en el cuerpo de la mujer. El pensar en que estamos matando es otra vez convertir a la mujer en un recipiente receptor de hijos. Entonces, estamos hablando de la interrupción del embarazo. Sí, pero analizamos este punto porque ya la bioética fue uno de los grandes argumentos al momento de legalizar. Perdón, a ver, Rafaela. Bueno, uno de los criterios bioéticos universales es la emergencia de la conciencia. Eso es lo que hace al individuo. Y desde el punto de vista neurobiológico es el desarrollo del sistema nervioso central. Y para los que nos oyen, a mí me gustaría hacer una comparación con otra realidad diferente pero parecida. Cuando aceptamos que un individuo ya no existe para poder hacer un trasplante de órganos, por ejemplo. La ciencia y la bioética decide que podemos proceder cuando el individuo ya no tiene función cerebral superior. Este criterio se puede aplicar cuando el individuo todavía no tiene función cerebral. ¿Y hasta qué momento aparece, Rafaela? Bueno, a nivel biológico, a nivel neurofisiológico, es de las 24 semanas para arriba. Emerge en diferentes contextos, etcétera, pero antes de las 24 semanas y por supuesto a las 12 no podemos hablar ni de los primeros esbozos de la conciencia ni de los primeros esbozos de un sistema superior cerebral. Regresamos, Tocaya, espérenme tantito, y acá hay muchas manos levantadas, entonces ahorita los vamos a atender a todos. Hoy estamos debatiendo algunas aristas del tema del aborto. No estoy a favor del aborto. Pienso que se tiene que concientizar más a la juventud, sobre todo, de que tomar bien sus decisiones y pues las consecuencias asumirlas. ¿Y por qué digo que no? También porque pues es un ser humano y creo que también trae consecuencias psicológicas a la larga. Yo digo que no está bien porque él es indefenso y es contra los seres humanos que las madres traen y deben de pensarlo, que también por medio de la religión es un asesinato. Pues mira, yo estoy en contra porque finalmente se atenta contra una vida y haciendo a un lado las ideologías, pues una vida es sagrada, ¿no? Eso es lo que pienso y estoy en contra por eso. Finalmente, si ya está concebido, pues hay que recibirlo y darle un buen nivel de vida y vamos, finalmente no tiene la culpa, ¿no?, de haber sido concebido. ...1936... Durante la Convención de Unificación Penal, la doctora Ofelia Domínguez Navarro, en su texto titulado El aborto por causas sociales y económicas, concluía que el aborto era un problema cuya reglamentación competía a la salubridad pública y no al derecho penal. Hay algo que nos inquieta mucho como sociedad y es que al inicio hablábamos de estas posturas, entonces yo le pregunto, ¿por qué alguna parte de la sociedad sigue considerando que hablar de la despenalización es estar a favor? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo creo que el debate de estar a favor o en contra es un debate absurdo. Es decir, todas las personas lo que queremos es que ya ninguna mujer se haga un aborto. Sí. Todas las personas queremos que se acaben los abortos. La pregunta no es estar a favor o en contra. La pregunta es quién debe de tomar la decisión de si una mujer interrumpe o no un embarazo. Y yo considero que tiene que ser la propia involucrada, ni la vecina, ni el médico, ni el cura, ni el diputado, ni el presidente de la República, ni la del Instituto de las Mujeres. Es decir, la que va a llevar en su propio cuerpo la responsabilidad, la carga, el placer, el dolor, todo lo que significa un embarazo y un parto, esa es la que tiene que decidir. Entonces cambiemos la pregunta, es una pregunta absurda. Todas las personas estamos en contra de los abortos, ¿no? Es decir, nadie puede decir, qué padre un aborto, me voy a embarazar para ir a abortar mañana porque es divertidísimo. No. Entonces, es una pregunta equivocada, tramposa. Hay que fijar que la pregunta es quién debe decidir si una mujer puede interrumpir o no un embarazo. Y esa es la gran pregunta.
¿Y las mujeres en general nos hacemos esta pregunta? Yo creo que las mujeres con su conducta están demostrando que ellas son las que están tomando las decisiones. O sea, en nuestro país la cifra baja de abortos anuales es de 875,000 más o menos, y además como es un delito en muchos lugares no se registra. Pero se supone que alrededor de 1 millón de mujeres todos los años abortan, ¿no? Y cada año varía. Entonces, a lo largo de varios años ya tenemos muchísimas millones de mujeres que han abortado. ¿Qué nos están diciendo con sus acciones? Que ellas consideran que es su derecho y que si la ley no lo quiere reconocer, pues que es su problema de la ley y que ellas van a buscar cómo van a ejercer ese derecho. Y ahorita que mencionas cifras, también hay mujeres que estén muriendo todavía por estas prácticas inseguras. Es muy poca la mortalidad materna por aborto contabilizada, porque cuando una mujer llega, a veces por cuestiones también de estigma, ponen que fue una hemorragia. Si es una hemorragia o es un aborto no lo sabemos. Es más fácil medir la mortalidad materna cuando ya hay un embarazo y cuando en un 6º o 7º mes muere la mujer. Pero las muertes por aborto son muy difíciles de detectar y no son básicamente, digamos, el tema central. El tema central es la libertad de decisión, ¿no? ¿Qué tal, Aquí la explicación bastante clara de la doctora Marta Lamas. A ver, nos quedamos contigo, ¿verdad, Fernanda? Y con Flor, a ver, adelante. Sí, yo nada más, para aunar un poco a la discusión de por qué el plazo de 12 semanas o de si se es persona, individuo, consciente desde el momento de la concepción. Cuando se dio la discusión de la despenalización, pero sobre todo cuando se llevó a análisis de la Corte lo que hizo fue decir, bueno, o sea, llegó de información bioética, médica, científica, pero al final ellos decían, bueno, nosotros no podemos tomar una decisión sobre cuándo inicia la vida, porque al final, pues, cada quien tiene sus creencias, o sea, hay gente que será católica que crea que el alma se infunde al momento de la concepción, pero habremos otros que no creamos eso, ¿no? Entonces, la solución que propone la Corte es decir, bueno, yo tengo un problema que tengo que resolver. De un lado tengo a mujeres titulares de derechos, no solo el derecho a la salud, sino el derecho a la vida, a la dignidad, a la autonomía reproductiva, a la libertad. Y del otro lado tengo un bien jurídico, un valor que como Estado debo proteger, porque por supuesto que todos reconocemos que la vida en gestación merece una protección del Estado. ¿Cómo protege el Estado esa vida? Con atención prenatal, garantizando que las mujeres que se embaracen tengan una buena alimentación, tengan seguridad social, puedan atender a sus hijos cuando nazcan. Esa es una forma, es ciencia ficción. O sea, pero es una forma en la que el Estado tendría que estar protegiendo a las mujeres embarazadas. Es una forma en la que el Estado estaría mostrando su compromiso con la vida prenatal. Digamos, entonces, el papel. Esos son los dos extremos. Entonces, la Corte lo que decide es, bueno, si en el plazo, en las primeras 12 semanas los riesgos son muy bajos, no hay prueba de actividad neuronal, digamos, se cumplen como ciertos requisitos de seguridad para la mujer, en ese lapso tenemos que preferir o privilegiar los derechos de la mujer. Después de esas 12 semanas sigue habiendo supuestos en los que se privilegian los derechos de la mujer, pero la vida prenatal cobra más importancia frente a estos derechos. O sea, no ya es a decisión de la mujer, sino que es cuando está en riesgo su salud, su vida, cuando presenta malformaciones, digamos, hay varias circunstancias. Y en el último trimestre, los derechos de la mujer tienen que ceder frente a los derechos del producto. Qué interesante. ¿No? Ahí la Corte lo que dice es, en ese último trimestre, la mujer ya no puede decidir sobre la interrupción del embarazo porque ya está en las últimas etapas, porque una interrupción en esas etapas es peligrosa y porque ya tenemos otro individuo. Un individuo, digamos, que es capaz de sobrevivir fuera del seno materno, ¿no? Y con otras características completamente diferentes a las que tenemos en un embrión de 12 semanas. Entonces, la decisión no solamente no nos podemos acercar a la decisión solamente desde la medicina o desde la bioética, sino que también hay toda una teoría jurídica de por qué las 12 semanas y por qué se tiene que comprometer el Estado a cumplir los derechos de las mujeres al mismo tiempo de que reconoce que es importante proteger la vida en gestación. Flor, ¿algo nos querías decir tú? Pues solo agregar que también hay una amplia tradición católica que respalda nuestra autonomía
autonomía y nuestros derechos, ¿no? O sea, hay algo importante aquí, todas estas ideas de pronto de comparar de la vida, dónde inicia la vida, qué es la vida y todo, vienen ancladas a muchas repeticiones de jerarcas católicos, ¿no? Pero ahí también la cosa es que nos informemos, porque la postura de la Iglesia Católica no ha sido la misma. Esta postura tan radical que conocemos ahora es en realidad muy reciente, empieza casi en los 1900. O sea, antes de 1900, pues no, la postura era otra. O sea, se castigaba más una infidelidad, por ejemplo, que un aborto. Se pagaba o sea, si se daba un pago, era más castigada otro tipo de cosas que la sanción que ahora tenemos, ¿no? También en términos filosóficos, pues había varias discusiones y como Santo Tomás y San Agustín coinciden, ¿no?, en que no era un asesinato, no era un homicidio. Hay también una declaración que la misma Iglesia Católica hace, esa es muy reciente, de 1974, donde dice, ni la ciencia ni la teología se pueden determinar en qué momento es una persona. Entonces es importante que nos informemos y conozcamos esto, ¿no?, para no estar estigmatizando a las mujeres. Adelante, Nora, ya con redes y demás. Vamos, Manuel Alcaraz dice, estoy a favor del aborto siempre y cuando sea justificado, pero también creo que debería existir una ley severa en donde solo se puedan tener 3 abortos en la vida y llevar un registro cibernético perfecto a nivel nacional de las mujeres que hayan realizado dicha práctica, porque también ya es moda usar la píldora del día siguiente y abortar cada que quieres, y eso se llama irresponsabilidad. Y se debería pagar con cárcel mínimo de 6 meses. Prefiero ver sufrir a una persona con cierta madurez pagando por sus errores que niños y jovencitos destruyéndose con drogas. Vanessa González dice, a mí en lo personal me da tristeza saber esa cifra, la que nos dijeron de casi 100,000, millón, ¿no? Y entonces dice, significa que somos una sociedad inconsciente e irresponsable que no sabe ejercer su sexualidad, que como bien lo sabemos, no es solo procrear. Precisamente por ello en la actualidad existen, gracias al avance de la ciencia, múltiples anticonceptivos. ¿Por qué llegar a la penosa necesidad del aborto siendo tan hermoso el hecho de dar vida? Mon Vela dice, cada individuo tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y hacerse responsable de cualquier decisión que tome con base a este. Lo que entraría aquí como una recomendación personal a las personas que tienen una vida sexual activa, que se cuiden si no desean ser mamás. Hay métodos muy efectivos que impiden un embarazo antes de llegar a un aborto. Y luego nos dice Brenda Arcos, si no les gusta el aborto, pues no se lo hagan, así de simple. Y todos los que hablan de la mujer y que hay que darle responsabilidad al hombre también, así como también opinan, deberían de darles un castigo a los hombres, a todo el que embaraza y abandona a la mujer. Fernanda Rivas, definitivamente estoy en contra del aborto, lo pintan como que es mejor para aquellas mujeres que son violadas o que tienen una malformación en el producto, pero lo más triste es que las mujeres que son violadas y tienen una malformación no los abortan, son las jóvenes irresponsables que no se cuidan y que ya tienen el problema. A ver, tantito, Nora, que acá, Rafaela, vas a agregar algo, ¿verdad? Me gustaría reiterar a lo largo de todos estos discursos, además de otros discursos que el doctor sigue sacando, el poder masculino, etcétera, el control sobre el cuerpo de las mujeres, hay este concepto de irresponsabilidad. Las mujeres que abortan son unas irresponsables. Yo creo que tenemos suficiente información dura para conocer cuáles son las razones del aborto. Una de ellas, efectivamente, es no haber tenido acceso a métodos anticonceptivos. Y aquí me pregunto, las mismas personas que están tachando de irresponsable a las jóvenes, no son las jóvenes que abortan, son jóvenes, madres que ya tienen hijos, mujeres de una cierta edad, casadas, solteras, etc. A todas las mujeres que abortan las están tachando de irresponsables. Pero estos mismos grupos están en contra de la educación sexual, están en contra de las campañas de anticonceptivos, están en contra de la anticoncepción de emergencia, siguen librando batallas descomunales en contra de la anticoncepción de emergencia, que no es abortiva y es una de las últimas fronteras para prevenir un aborto. Mi pregunta es sobre la congruencia de las posturas de estos movimientos y reiterar que efectivamente estamos a favor de amplias campañas de prevención, cosa que la misma ley del DF incorporó y está aplicando. Las mujeres que abortan, que interrumpen sus embarazos en el DF, en los servicios de salud del DF, el 90% de esas mujeres se va con un método anticonceptivo.
Oigan, a ver, acá Silvia nos reporta que hace un mes se practicó un aborto. Dice, en primer lugar fui a las clínicas del DF, pero el personal te trata súper mal. Te ven como si fueras a hacer algo malo. Entonces acudí a una clínica particular y el trato fue muy diferente. Esa fue la experiencia de Silvia. Y tengo acá, ¿cómo se llama, compañera? Victoria Mijares. Victoria, mi querida Victoria, cuéntenos, ¿qué tal el muchacho que ya nos legisló, que se valgan 3, ya el cuarto ya no? Ese ya no es bueno. ¿Usted cuántos procesos de interrupción del embarazo ha sufrido? Bueno, por una parte quisiera, la verdad, volver a tomar el tema, porque se habla mucho de la decisión de la mujer. Se ha hablado mucho sobre el derecho a decidir del cuerpo de la mujer. Y ahora yo quisiera volver y sobre el embrión, él no tiene derecho. Pero simplemente usted se ha porque practicado 4 abortos, ¿no? Sí. ¿En qué épocas se los practicó? Hace más de 30 años, sí tuve... ¿Fueron condiciones fuertes, delicadas, de riesgo, como se los practicó? ¿O acudió a algunos de estos doctores que Alguna de estas clínicas que realizan este tipo de... Bueno, en ese entonces realizaban clandestinamente los abortos. ¿Y por qué había decidido usted? Sí. En ese momento yo tomé la decisión porque por la condición social. Pensaba que iba a ser mal visto el que yo tuviera un bebé y no estuviera casada. El que ahora es mi esposo en ese momento era mi novio y tomamos la decisión ambos. ¿Los dos? Sí, obviamente, bueno, yo en mí se iba a practicar el proceso, ¿no? O esta intervención. Ahora... Espéreme nomás tanto. ¿Ya tuvo hijos después con este esposo? Claro, 3. Muy bien. ¿Cuándo cambia de parecer? ¿Cuándo le empieza a preocupar este asunto de si tiene o no raciocinio el embrión y demás? Cuando empiezo a tener conocimiento. Cuando empiezo a tener conocimiento sobre lo que es la antropología y la filosofía humana, cuando empiezo a tener conocimiento sobre lo que es la ontología del ser, más allá de una postura religiosa, que es lo que se estigmatiza ahora, es la religión la que no te permite, no. Como seres humanos, ontológicamente, tomando esos fundamentos, el ser humano comienza justamente pues desde la unión de las células. Estamos hablando de células humanas. Entonces, cuando yo tomo este conocimiento, más que una postura religiosa, les repito, este conocimiento de lo que es el ser humano. ¿Pero qué hizo usted cuando tuvo este conocimiento? ¿Entró a algún diplomado? ¿Se unió a algún grupo religioso? ¿Tomó una maestría de qué? Sobre ciencias de la familia, y en ella he tenido este conocimiento. En el Instituto Juan Pablo II. Ok. Y ahí es donde he tomado esta... De hecho, desde antes comencé yo con esa situación de, no de culpa, sino de pensar si había realizado un acto basada solamente en mis decisiones, que en ese momento para mí fueron pues suficientemente con validez. No sufrió culpa después de este otro conocimiento que adquiere, o tuvo que volver y reconciliarse con sus circunstancias o el por qué había tomado esa decisión en ese momento. Claro que sí tuve, y tengo más que culpa, tengo un deber de responsabilidad, de hacerme responsable de esos actos. Hace un rato se comentaba también de que si era un asesinato. Ahorita regresamos. Yo creo que sí es un asesinato. Ahorita regresamos con usted. Espérame un segundito, ahorita regresamos. ...1972... se realiza la primera convención feminista organizada por el Grupo de Mujeres en Acción Solidaria, en la que se discute sobre el control de la natalidad y la legislación en torno al aborto. En 1973, en el Senado de la República, se realiza un debate en el marco de la presentación del proyecto de la nueva Ley General de Población, donde por primera vez se habla del aborto como problema real al que habría que enfrentarse.
Continuar con nosotros, le quiero decir que el día de mañana nuestro tema será sexualidad y pareja. Hay que verlo a las 9:30 de la mañana. Lo que nos hace falta es mucha información en torno a la educación sexual. Y el día de mañana vamos a poder platicar de todo esto, sexualidad en la pareja, porque nos dicen aquí en las redes sociales y tienen toda la razón, para poder tener un hijo se necesitan un hombre y una mujer. Entonces hay que educarnos, pero también hay que conocer todos los conflictos que se pueden presentar en la pareja por esta cuestión. Mañana 9:30 de la mañana, si usted quiere asistir, aquí aparecen los números para que haga su reservación y nos acompañe ahí como todo el público que está el día de hoy y comparta su testimonio. Y ahora lo invito a ver este resumen por si usted apenas nos sintonizó, para que sepa lo que nos han dicho nuestros especialistas. La percepción del aborto como algo peligroso. Esto es cierto cuando el aborto es ilegal y clandestino. Pero cuando el aborto se realiza en condiciones legales de seguridad, no tiene peligro para la vida ni para la salud de las mujeres. En el Distrito Federal, después de las 12 semanas, sigue habiendo circunstancias legales para poder interrumpir un embarazo. Creo que es cuestión de abuso y de violación de derechos en una sociedad en la que el valor de las niñas, y lo vemos con la trata y con la violencia sexual y la violencia en las escuelas, es muy poco. Como sociedad me estamos mirando a las mujeres, ¿no? O sea, de pronto se nos mira como en este aspecto únicamente reproductivo. Entonces, de pronto ese mandato biológico de ser mujer, forzosamente tienes que ser madre, ¿no? Si atendemos a la cuestión bioética, un embrión de 12 semanas no es un individuo biológico. Cuando interrumpimos un embarazo, estamos interrumpiendo un proceso que se está dando en el cuerpo de la mujer. Y pensar en que estamos matando es otra vez convertir a la mujer en un recipiente receptor de hijos. Yo crecí en un pueblito. Mis papás siempre me dijeron, tú no puedes tener novio hasta que termines la carrera. Pues a escondidas empecé a tener novios, ¿no? Siempre escondidas de mis papás. Algo que no quería era eso, precisamente. Como no, cero decepciones, cero embarazos, miedos. Sin embargo, era el riesgo. Es como esto que a veces no puedes explicar. ¿Por qué los chavos no usan condón? Es un riesgo, ¿no? Es, ay, no pasa nada. Es sí, exceso de confianza, definitivamente. ¿Sabes qué? No me ha bajado. Llevo como un mes y no me ha bajado. Y me siento mal, tengo mucho sueño, tengo mucho asco. Pues íbamos mejor a un laboratorio. Y fuimos y él y yo muy tranquilos, seguros de que no pasaban nada, súper seguros. Él abrió el sobre y lo vio y es como, recuerdo su cara que palideció por él, pensando en él. Sí, creo que dejé de pensar en mí. Y me metí mucho con él, ¿no? De que es cierto, él no está listo, él no quiere ser papá, él pues no tiene un trabajo, vive, entonces, dile que te dé algo, ¿no? Y fui y le dije, como con pena, ¿no? Con miedo. ¿Sabes qué? Estoy pasando por esto, me siento así, no sé qué hacer. No tenemos como mucho dinero, pero podemos conseguirlo. Necesito algo. Entonces él me dio opciones. Me dijo, yo no te voy a medicar, no te puedo dar pastillas. Me explicó los riesgos. Sin embargo, me dijo, te puedo contactar con alguien, ¿no? No es aquí, es en Tuxtla. Entonces buscamos la clínica, pero no la conocíamos. Una clínica muy chiquita, muy bonita. Entonces llegamos y dijimos que queríamos una consulta ginecológica. Y sí, nos pasaron directamente. Entonces ya me hizo como una exploración. Sí me hizo un ultrasonido. Me dijo que tenía casi 8 semanas. 8 semanas. Y me explicó cómo era. Me dijo, bueno, aquí manejamos un proceso de succión. Te vamos a cuidar mucho. No es doloroso, tranquilo, pero sí necesito que tú estés muy tranquila, muy relajada. En esa ocasión sí me perdí mucho. Sí, me dejé de escuchar. Si me hubiera escuchado más, la decisión hubiera sido otra, tal vez hubiera sido la misma, pero con más tranquilidad. Yo ya estaba sola, o sea, ya no estaba con él, ya no era mi novio. Sí, traté de hablar con él, de decirle, y me dijo, no te creo. Además, tú ya sabes qué hacer, ¿no? O sea, ya sabes. Además, ya estaba de voluntaria en la organización. Yo ya estaba de voluntaria, ya empezaba como a clavarme más.
Y dije, pues sí, ya sé qué hacer, ¿no? Ya estoy mucho más informada. Estoy más segura de que quiero, ¿no? Fue diferente. Muy diferente. No me dejes escribir. Y como dicen, de traer el condón a ponérselo, uy, bueno, es una eternidad. A ver, tenemos, primero tú le quieres hacer una pregunta a Flor. Sí. Espéreme un segundito, ahora sí, adelante. Sí. Yo te ayudo. Bueno, primero, la teología sí tiene una respuesta respecto a cuando inicia la vida. Hace un rato tú decías que no. Y una pregunta más. ¿En dónde te basas para decir o sustentar que Santo Tomás decía igualmente que el aborto pues no tenía mayor complicación? Y otra cosa, tu asociación, que en su nombre lleva Católicas por Derecho a Decidir, ¿por qué no mejor llevan un nombre como activistas feministas o otro nombre y no católicas? Porque considero, con todo respeto, que el nombre de católicas lo están llevando de más, porque quizás no conocen los fundamentos de la verdadera doctrina católica, apostólica y romana. Oiga, y ahorita que nos conteste Flor, y usted también nos cuenta en la metafísica algún documento, alguien que haya dicho en qué momento la vida pues ya se le da como el nombre de ser humano al embrión. Sería interesante aquí discutirlo, pero a ver, Flor, tú primero contéstale aquí a nuestra invitada. Sí, gracias. Bueno, nosotras somos católicas por el derecho a decidir porque no renunciamos a nuestra fe. Las personas católicas somos todas las personas bautizadas. La mayoría en este país somos católicas y llevamos de diferente manera nuestra religión, ¿no? Y tenemos espiritualidad y formas de vivir nuestra religión. Dentro de nuestra organización tenemos trabajo en teología y sobre todo mucho en teología feminista. La mayoría de personas podemos hacer teología, incluso tú estás haciendo teología, ¿no? Cuando empiezas a reflexionar sobre dónde empieza la vida, qué es, cuándo. Y todas podemos tener diferentes creencias, ¿no? Todo es vida, si hablamos de vida en abstracto y nos comemos a la vida a diario o la cortamos a diario, como cortamos la uña, como cortamos el pelo, si hablamos en abstracto. Y acá pues estamos hablando ya de otra vida, ¿no? O sea, ya cómo llevas un proyecto reproductivo cuando puede ser vida humana, pero es un proceso para llegar a, que no sabemos si va a llegar o no, porque bueno, como comentábamos acá, el embarazo también se ve en 3 trimestres, pasan miles de situaciones y las mujeres tenemos ideales reproductivos, como los tuviste tú en tu juventud, cuando decidiste también interrumpir algún embarazo, es parte de esos ideales reproductivos y creo que es mucho de lo que nosotras trabajamos, ¿no? O sea, cuando hablamos de una vida digna y creemos que nuestra teología nos respalda con eso, nos da la autoridad moral, se reconoce la autoridad en la toma de decisiones de las mujeres y un ejercicio principal que es la libertad de conciencia. O sea, Dios siempre está con nosotras y Él nos dotó de libre albedrío y nos da ese derecho de la libertad de conciencia. Nos hablan, el mismo Juan Pablo II decía, cuando una decisión es tomada en esta libertad de conciencia, que es el núcleo más secreto e íntimo en tu relación con Dios, es una decisión en libertad y tienes que escuchar esta libertad de conciencia. Es una decisión moralmente válida. Entonces, pues sí, y los escritos de Santo Tomás, súper rápido, pues está en sus escritos, ustedes pueden verlo en Suma Teológica, y bueno, él hacía incluso en ese tiempo, son muchas reflexiones filosóficas, pero él hablaba, o sea, incluso su visión, ¿no?, de construcción cultural de ese tiempo, y donde los hombres eran los que predominaban, y eran los que estudiaban, y leían latín, o sea, era un círculo muy cerrado. Él hablaba de 40 días que entraba el alma para los hombres, y 80 días para las mujeres, ¿no?, porque hablaba una diferencia en ese proceso que él imaginaba que se daba de los seres humanos. Fíjate qué interesante, aquí estoy buscándolo precisamente, Dios bendiga las redes. Entrando a algunos de los textos de Santo Tomás y su análisis, decían que él se basó a su vez en Aristóteles. Y entendamos que ellos también, pues bueno, echaban mano de la biología y lo que se conocía en esos momentos, en ese tiempo. Y para Aristóteles la mujer no contribuía con una semilla o un huevo plenamente formado en la concepción humana, sino ofrecer el menstruo que servía como material para la acción formativa del esperma masculino. O sea, él era el que aportaba realmente la vida. Y de ahí las ideas de Tomás de Aquino, que se formó entonces una
idea sin ninguna dificultad debido a estas creencias. A ver, pero ahora, ¿tú en qué otro documento adquiriste el conocimiento de la Iglesia? ¿En qué momento dictamina que entra el alma? La Iglesia Católica. Estaría padre también tener aquí un budista, un judío, claro, pero sería muy bueno tener a pero tú ahora en este estudio que estudioso. hiciste, o qué escritor o qué filósofo de la Iglesia postula en qué momento entra la vida. Bueno, los teólogos de la Iglesia Católica, básicamente en un nombre determinado, pues no lo tengo ahora el dato exacto, pero reconocen la vida desde la concepción, desde la unión del esperma y el óvulo femenino. Desde ese momento empieza a reconocer la vida humana. ¿Cuándo entra el alma? ¿Cuándo sale? O sea, es un debate también humano. Alguna ¿no? vez platicando con definitivamente un padre, el padre un ser Roberto, humano que el le que mandamos comienza a un saludo, existir. él me explicaba que los mismos católicos conciben dos situaciones. Una, el alma, que es la insulfación de vida, es decir, todo lo que late, flor, pescado, bicho, lo que sea. Y otra, el espíritu, que es lo que nos hace yo o conciencia, y que ahí es donde estaba la disyuntiva, porque bueno, la insulfación de vida es todo lo que tiene células ahí y anda viviendo, pero que el debate precisamente era el espíritu, que ese todavía no podían asegurar ellos en qué momento se podría decir que entraba. Oigan, a ver, Fernanda y Rafaela, para poder tomar aquí una llamada. Yo creo que la importancia de debatir estos temas desde diferentes perspectivas, bueno, pues nos puede dar como mayor elemento de decisión a las personas que nos están viendo en sus casas. Finalmente, desde el punto de vista jurídico, desde las leyes, tenemos que reconocer que vivimos en un estado laico, y un estado laico no puede recoger, digamos, los postulados o las creencias o las posturas teológicas de una iglesia en específico. Nuestros gobernantes, nuestros legisladores tienen que asumirse como estadistas y emitir política pública y legislación que nos ataña o, digamos, nos quede bien a todos, ¿no? Y que estamos obligados a respetar independientemente de si somos católicos, judíos, budistas o agnósticos. Entonces, en este sentido, lo que hace la ley del Distrito Federal es reconocer esta diversidad y dejarle a la mujer la posibilidad de tomar una decisión que, como la que usted tomó, señora, en su juventud, pues es la mejor decisión para esa mujer en esas circunstancias, con los apoyos que puede o no tener. Finalmente, la ley lo que hace es que usted, que yo, que mis hijas, mis primas, mis tías puedan tomar la decisión sobre la maternidad, porque ojalá fuera, hace rato se decía el embarazo, se hablaba del embarazo y el parto, ojalá la maternidad fuera solamente un proceso de gestación de 9 meses y parir a un ser humano vivo. Finalmente, la maternidad y la paternidad, porque hay padres sumamente comprometidos y amorosos y que le entran al tema de la paternidad, es una cuestión de toda la vida, y uno tiene que asumir y estar preparada, y ojalá todos los hijos que nacen en este país lleguen a hogares en donde son deseados, amorosos, en donde van a cubrir no solo sus necesidades de alimentación, sino también las necesidades afectivas, ¿no? Y en calidad de tiempo. Entonces, finalmente la ley lo que hace es reconocer que tanto usted como yo, como cualquier mujer, adolescente o no, está en plena capacidad de tomar decisiones. Y creo que una de las cosas que nos tenemos que quitar de la cabeza es este fantasma que también nos ha venido de patrones culturales y de, digamos, de muchas generaciones, el hecho de que los adolescentes son irresponsables, ¿no? Las cifras de acceso a los servicios de ILE en el Distrito Federal nos muestran que no es cierto que las adolescentes son las que más están accediendo a los servicios, es apenas menos del 5%. Oye, y qué curioso ahorita, ya ves lo que nos explicabas legal, de que se toma en cuenta el individuo como externo ya hasta el tercer trimestre. Bueno, Santo Tomás decía, Dios infundirá el alma humana solo cuando encontrase una materia preparada, un cuerpo con aquel nivel de desarrollo orgánico que le permitiese recibir esa alma, y entonces explica que hay 3 estadios y el primer trimestre es vegetativo, hasta después sensitivo. Ahorita regresamos, Rafael, espérame un segundito, vamos a una breve pausa y seguimos con el tema del aborto. Estoy a favor del aborto porque creo que las mujeres, igual que los hombres, tienen derecho a decidir si quieren tener un bebé. A lo mejor ha sucedido un accidente y no es un buen momento.
Además creo que si se traen al bebé en condiciones malas es incluso peor para él. Yo estoy en contra del aborto, en virtud de que si tienes la responsabilidad de tener relaciones sexuales, pues también tienes la responsabilidad de cuidar ese producto. Ahora, ¿quieres tener relaciones sexuales? Cuídate. Por eso hay tantas cosas ya en el mercado, condones, pastas, cosas así que pueden utilizar si quieren tener relaciones. Bueno, yo estoy en contra, creo que todos tenemos que ser responsables. Hoy en día pues, hay demasiados medios de comunicación en los cuales te dicen todo lo que podemos ocupar, preservativos, métodos anticonceptivos, en fin. Y yo creo que desde el momento desde que se concibe la vida, nadie tiene derecho a destruirla, ¿no? De esta manera. En 1983, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y el Instituto Nacional de Ciencias Penales proponen una reforma al Código Penal en materia de aborto, que es frenada por el escándalo que organiza la Iglesia Católica. 10 años después, bajo los lemas: las mujeres deciden, la sociedad respeta, el Estado garantiza y la Iglesia no interviene, y anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Se crea la Coordinación Regional de la campaña 28 de septiembre por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Ahora, doctora, nos habla de una parte fundamental al inicio de esta entrevista y usted nos dice también que los medios de comunicación en este debate participamos a veces nada más con una entrevista o con poco tiempo, que además es una realidad. ¿Qué papel hemos jugado en realidad los medios de comunicación, hablando en general? Yo creo que los medios impresos han jugado un papel muy importante, han abierto sus páginas a los editorialistas y el debate en torno al aborto se ha dado básicamente en la prensa escrita. En la televisión, las dos grandes televisoras tienen una censura con respecto a discutir este tema, han sido chantajeados o amenazados por los empresarios católicos muy ricos, en donde se les ha dicho que si pasan un debate sobre aborto, no solo sobre aborto, sobre homosexualidad, sobre los temas que ellos consideran que no se deben de debatir públicamente, van a retirar la publicidad. Entonces ni Televisa ni TV Azteca han querido hacer un debate abierto. El último que hubo fue en 1991 con Nino Canún en un programa que se llamaba ¿Usted qué opina?, ¿no? Que allí estuve y que fueron 5 o 6 horas en televisión, como debería de ser un tema así. Pero la prensa escrita ha sido en ese sentido mucho más abierta y han sido, también dependiendo de la línea del periódico, ¿verdad? Sí, claro. Pero sí han tratado de reflejar lo que es el debate de las dos posturas. Ahora, retomando esto, tuve la oportunidad de leer uno de estos artículos que usted escribió sobre el aborto y la despenalización, y me llamó la atención que al finalizar, ya ve que ahora con los medios electrónicos, pues nosotros podemos también participar y hay 34 comentarios o más, y de estos la mayoría son en contra a usted por lo que escribe, y básicamente son mujeres porque también están los nombres. ¿Qué opina de esto? Que cuerpo de mujer no garantiza pensamiento feminista. Hay mujeres muy conservadoras, hay mujeres de pro vida, hay mujeres del Opus Dei, hay mujeres que además son muy activistas de su causa y que evidentemente están siguiendo el escaso debate que se da, ¿no? Y que están poniendo su posición ahí, ¿no? Y esta posición que leer estos comentarios a usted le hace cambiar algo, plantear otras cosas. Yo llevo 40 años escuchando esos comentarios. No varían mucho, son comentarios muy basados en una posición dogmática. Es muy difícil tener un diálogo con estas personas, ¿no? Creo que en el momento en que cambie un papa, no el que tenemos ahorita, que no está en esa línea, pero un papa dentro de unos años más modernos y la Iglesia cambie su postura, que la ha cambiado a lo largo de los siglos con respecto al aborto y le falta todavía un cambio más, estas personas se van a tranquilizar. Mientras tanto, hay que respetar que piensan distinto que uno. Gays, bueno, estábamos aquí todavía discutiendo eso de cómo cambia, pero pues cambia la Iglesia, cambia la opinión incluso personal. Rafaela, ¿nos querías decir algo?
Quería hacer 2 comentarios. Antes que nada, felicitar a la señora que nos está compartiendo su vivencia personal. Yo creo que es muy importante que sepamos que estos temas se pueden discutir, no los tenemos que estigmatizar, no lo tenemos que guardar adentro como algo prohibido, pecaminoso, etc. Entonces yo la felicito, señora. Pero haría otra reflexión. Volvemos a regresar al tema de las decisiones personales y de la libertad individual de conciencia y en relación a lo que decía Fernanda, al hecho que no hay que confundir estos espacios de decisiones íntimas de libertad personal con el espacio del Estado. El Estado no puede obligar a que todas piensen como usted, pero sí tiene que garantizar que todas las que piensan diferentes puedan hacerlo y operar de acuerdo a su libertad de conciencia. Le hago un ejemplo muy, muy concretito para que entendamos la diferencia entre la ley y la religión, la ideología. Usted recuerda que hace unos pocos años el divorcio estaba prohibido porque la Iglesia considera que el matrimonio es sagrado e indisoluble. Creo que ahorita es evidente para todos la diferencia entre que uno diga yo me casé por la Iglesia y creo que nunca me voy a poder separar versus que la ley del Estado me prohíba separarme. Yo trataría de, para los que no nos oyen, que piensen en esto. Yo tengo el derecho de pensar, creer y ejercer mi libertad, pero el Estado tiene que garantizar que todas tengamos este derecho. Ese es, como estaba comentando Fernanda, señora, ese es un derecho que está dentro de concepciones ideológicas, no está dentro de la universalidad del derecho. Y por eso el Estado, y ninguno castiga al aborto igual que un homicidio. La legislación es diferente, porque el Estado sabe que estamos hablando de dos cosas. Incluso donde no es legal. Incluso donde no es legal. A ver, aquí Juan nos quiere decir algo y nos vamos acá con más llamadas. Yo redondearía esto y con los conceptos que se expresaron por las personas entrevistadas sobre resignificar también lo que es la responsabilidad. Si es más responsable una mujer que no desea un embarazo, pero asume la responsabilidad de la religión, del Estado, quien dice debes de continuar, y ella se dice que responsable fue, continuó el embarazo, o una mujer que le hace caso y se responsabiliza de su proyecto de vida, de la decisión que tome y de lo que venga, de este derecho a decidir que tomó. Entonces aquí resignificaría yo ¿a qué se refieren con responsabilidad? Si es dejarse llevar por lo que me dicen los demás o yo asumir lo que decido y lo que venga de lo que decidí. Andrea Mora Ruiz nos dice, pienso que este tema no debería ni de ponerse a discusión porque estamos atentando en contra de la vida, así que se abre la puerta a la información, que se diga qué consecuencias tiene esta decisión. Bueno, creo que es algo de lo que se ha estado haciendo al aire. Hace 7 años me embaracé, nos dice esta chica, hubiera deseado perder ese bebé. Hoy en día trato de sobrellevarlo porque ella o esta bebé está conmigo y aunque tenemos una familia y nos llevamos muy bien todos los días, fíjese nomás, todos los días me levanto con la idea de que mi vida hubiera sido mejor si no hubiera nacido esta niña, por lo que yo sí estoy a favor del aborto. Guadalupe López, considero que al Estado le saldría más barato regalar los preservativos para evitar tanto aborto. Me parece absurda las leyes que tiene nuestro país. Las autoridades a veces no saben las decisiones que toman para aplicar las leyes. Ojalá los hubieran abortado ellos porque no saben tomar decisiones correctas para la sociedad. Alejandra, no, yo estaría fantástico, cuarto de hotel, ¿no? Y una alarma afuera y que dijera tan, tan. No, preservativo, y que entrar incluso el botón es a colocarlo, porque si no, no lo vamos a lograr en este mundo, por favor. Sí, hay una obra maravillosa que es la de Melatex Mucho, que está en el universo y que se te aparece super condón, ¿verdad? De ay, en la que usted de dónde salió, a ver, póngaselo. Porque si no, no hay forma, o que se lo enmiquen permanente los señores. Alejandra García, tengo 30 años, pero cuando tuve 18 aborté. Al paso del tiempo me he dado cuenta de que no es una buena acción. Es una vergüenza. Considero que no debería de estar despenalizado el embarazo.
ya que no creo que haya bajado el índice, al contrario, crecido, de abortos. Lo que nos falta es educación sexual, es que ahí está el meollo, ¿verdad? Aunque sea nuestro cuerpo, no tenemos el derecho de elegir sobre la vida de alguien más. Felicito al programa por los temas que abordan y ayudan a orientar a las personas. Nos gusta dar información y que usted tome su decisión. Tengo en la línea a Andrea, a ver si nos ayudan con preguntas los especialistas. Andrea, platícanos, por favor, tu experiencia. Buenos días. Mire, yo hace 2 años tuve la desgracia, por decirlo de esa manera, de vivir esa experiencia del aborto. No solamente fue una vez, fueron 2 veces seguidas. Y en mi experiencia, pues yo no recomiendo que las mujeres lleven a cabo ese procedimiento. Yo no me arrepiento de haberlo hecho porque yo decidí libremente, nadie me obligó a llevarlo a cabo. Sin embargo, hay veces en las que me hace reflexionar y hay ocasiones en que me arrepiento, hay veces en que no. Es como un conflicto en la que la mujer entra, en que piensas qué hubiera sido de mi vida si hubiera tenido a mi hijo, qué hubiera sido si no. Oye, Andrea, ¿qué edad tenías, mi amor, cuando te practicaron el primer aborto? Yo tenía 28 años en ese momento. ¿Y cuál fue la decisión o sea, el argumento que pesó más cuando tú estabas haciendo tu balanza de por qué sí o por qué no? Cuando yo me embaracé la primera vez, bueno, de hecho los 2 embarazos fueron del mismo papá. Sin embargo, en ese momento yo me encontraba desempleada y no sabía yo qué hacer, puesto que pues él en ninguno de los 2 embarazos él me quería apoyar. De hecho, él decía que los bebés no eran de él, porque cuando yo empecé a andar con él me decía que él era estéril, supuestamente, cosa que pues no era cierto, ¿verdad? Porque cuando pasé 1 año de relación fue cuando yo quedé embarazada y él me decía que no podía ser porque él era estéril y que yo estaba embarazada de otro hombre. Oye, y otra pregunta, ¿cómo fue tu experiencia en las clínicas a donde acudiste a que te atendieran? Yo acudí a las clínicas, a un hospital del gobierno, y como decían anteriormente en un comentario, el trato hacia la persona es muy agresivo. Te ven como si estuvieras haciendo algo malo. Todo el mundo así como que te señala. De hecho, me tocó en la segunda experiencia cuando yo pasé con el doctor. Él me dijo que lo que estaba yo haciendo era malo y que en un futuro yo me iba a arrepentir de lo que estaba haciendo, que porque Dios me iba a castigar, porque... A ver, espérame, en una clínica del Distrito Federal... Sí, oye, ¿y nunca levantaste una queja con respecto al trato por parte del doctor? No, yo no levanté ninguna queja, pero sí yo estoy comentando porque sí me pareció, se supone que el personal debe estar para atenderte independientemente de si están de acuerdo o no en tu decisión. A ver, aguántame. Sí, porque esto ya es delicado. ¿Qué le podríamos comentar? Porque supuestamente no debe de haber ningún argumento coercitivo. A ver, doctor, y de ahí nos vamos. Atenta, Andrea, a ver si todavía se puede hacer algo. Sí, de hecho, en mi experiencia me he encontrado con testimonios de mujeres parecidos, en donde el médico impone sus normas religiosas, todo esto, y les dice que es pecado. Inclusive en algunos hospitales hay módulos de provida afuera del hospital, y definitivamente esto atenta contra la decisión de la mujer, y bueno, sí salen muy lastimadas, y cuando van las mujeres a buscar a otro lado el servicio y se les atiende bien, expresan esto, y a mí me han expresado varias mujeres esta experiencia. ¿Legalmente se puede hacer algo? ¿Qué nos recomiendan? Sí, nosotros en Gire damos acompañamiento y asesoría en casos como este, y incluso al interior de la República, por si es que alguien nos está
nos está viendo y está interesado en obtener alguna asesoría sobre qué establece la ley y cuáles son sus derechos, los teléfonos son 5658-6684. Pueden comunicarse con nosotros y nosotros les damos el acompañamiento que se requiera. ¿Y se puede, denunciar a un...? Habría que ver cuándo fue, en qué circunstancias fue. Sin embargo, me parece importante rescatar de este testimonio que nos comparte Andrea, de cómo es complicado el entorno en el que normalmente las mujeres toman estas decisiones y que finalmente la culpa o el remordimiento o el arrepentimiento que rodea a estas decisiones tiene que ver con los contextos mismos en los que las mujeres toman estas decisiones. Por lo que yo escucho de lo que nos comparte Andrea, pues ella estaba en una relación en la que ella estaba comprometida afectivamente, en la que estaba, digamos, contenta y no había mucho apoyo de la pareja, ¿no? Entonces, también las mujeres se enfrentan a estas decisiones solas, además acusadas de infidelidad, de ¿Qué no tal es yo soy mío, qué tal estéril? que yo soy estéril, ¿no? Y eso va lastimando finalmente y eso es violencia contra la mujer, pero lo que pasa es que no estamos acostumbrados a identificar todos esos entornos. Finalmente Andrea llega a una clínica y en un proceso de información y toma de decisión o de consejería, el médico le deja ver cuál es su propia postura personal, pues agrava o termina por agravar esta decisión, ¿no? Finalmente Andrea toma la decisión y estos, digamos, los entornos no son ajenos. Ahora, esto en los estados se complica todavía más porque los entornos son de clandestinidad y la mujer no solamente está tomando una decisión sobre su futuro reproductivo, sino que además está arriesgándose a perder la libertad, ¿no? Vamos con Rafaela, por favor, porque se nos va y tenemos que escuchar esta opinión. Un último comentario de todos estos testimonios, los que están aquí, los que vienen de los que están hablando, etcétera. Y reitero, agradezco que nos compartan estos testimonios. Yo subrayaría que estas decisiones se tomaron por cada una de las mujeres que nos los están comentando, inclusive en un contexto de ilegalidad. Usted está comentando que tuvo 3 interrupciones hace muchos años, cuando evidentemente el aborto no era legal. Las mujeres que nos hablan de los estados nos están comentando de su experiencia en un contexto estatal donde el aborto no está permitido a demanda de la mujer. ¿Qué quiero decir con esto? Que las mujeres están abortando con o sin leyes, que criminalizar el aborto no es la manera de evitarlo. Usted sabía que no era legal, pero lo hizo. Entonces, para prevenir, si realmente queremos prevenir, si realmente queremos que el aborto sea lo más raro posible, siempre habrá, pero que sea lo menos frecuente posible, no es la ley el instrumento para prevenirlo, no es la criminalización de las mujeres el camino para evitarlo, es la información, es la educación, es el acceso a métodos. Yo puedo estar muy informada, señora, pero si no sé dónde comprar un preservativo, o si voy a un centro de salud y me dicen eres demasiado chiquita para tomar pastillas, o no es hay información, centros de salud en kilómetros. Es acceso, es empoderamiento de las mujeres, autonomía de las mujeres. Y esos son los verdaderos caminos, no la criminalización. La ley es incapaz de prevenir. Solo carga con consecuencias sobre la salud, sobre la seguridad física, la mujer puede terminar encarcelada, sobre la salud mental, estos rollos de sentirme mal, etcétera, tiene mucho que ver con algo que dice ilegal o no. Gracias, Rafaela. Rafaela, se nos marcha, tiene ahí un compromiso, pero te agradecemos infinitamente el que nos hayas abierto este espacio. Rafaela Esquiabón, directora IPAS México. Gracias también a Andrea en la línea telefónica y ahorita hablamos de cuándo el discurso es coercitivo y cuándo están cumpliendo con la ley, informándote de forma no disuasiva de las opciones. Ahorita venimos. Qué bueno que sigue con nosotros, lo quiero invitar para que el próximo jueves 9:30 de la mañana nos vea porque el tema será jóvenes, el trabajo, de conseguir trabajo. Vamos a tener oportunidad de conocer testimonios en la Feria del Empleo que apenas se realizó y también vamos a hablar de esta falta de empleo que hay en nuestro país
Y esta cuestión ya, si están muy preparados, están sobrecalificados y no hay empleo para ellos y la remuneración es muy baja. Y si no tienen tampoco una preparación, pues también ahí es otro problema y tampoco hay un espacio para ellos. Lo que vamos a conocer el próximo jueves son entonces qué opciones se presentan para todos estos jóvenes que quizás eligen una carrera muy demandada como es la de medicina o la de derecho y no hay empleo cuando salen. De todo esto vamos a hablar la próxima semana de 9:30 a 11:30 de la mañana. Lo invitamos para que nos vea. Y ahora lo invito a ver también una cápsula sobre el tema del día de hoy de la clínica Mary Stopes. Vamos a ver cómo funciona, qué es lo que hacen. Pues bueno, estamos con el doctor Alfredo Valdés, él es coordinador médico de la clínica Mary Stopes, que se dedica a ¿qué? Porque muchos no lo saben. Bueno, ofrecemos servicios de salud sexual y reproductiva en la Ciudad de México desde hace 5 años. Estamos enfocados a apoyar a las mujeres en su derecho a decidir, a tener hijos por elección y no por azar. Ofrecemos servicios de interrupción legal del embarazo, con medicamentos o a través de aspiración manual endouterina. Ofrecemos servicios de planificación familiar, vasectomías. Dentro de la aprobación de la ley de interrupción legal del embarazo está que todas las mujeres menores de edad tienen que ir acompañadas por un padre, tutor o un adulto mayor. O sea, no es específicamente tiene que ser papá o el tutor, puede ser una tía, su hermana, siempre que sean mayores de edad, pueden ir a recibir un servicio. Ellas llegan, son recibidas por alguien que está en la puerta de entrada de cada centro, luego pasan a recepción. De la recepción se registran a través de un número de clave que se les da para que accesen al centro. Una vez que ya han llegado, el médico que está o los médicos que están en los centros les dan una consejería previo a realizar el procedimiento, donde se les hace una historia clínica, una evaluación, exploración física, ultrasonido. Es un proceso ambulatorio, tratamos de atender a las mujeres y darles el servicio el mismo día de su cita. Somos una ONG y como organización no gubernamental tratamos de ofrecer servicios de muy alta calidad a muy bajo costo. Pues bueno, ahí está la información, importante saberlo, importante saber que en el Distrito Federal sí está despenalizado, todavía hace falta muchísimo trabajo, pero agradecemos la entrevista y pues gracias por estar trabajando en conjunto. En el año 2000, estalló en la prensa el caso Paulina. Se trató de una adolescente de 13 años violada en Mexicali, Baja California, a quien se le negó su derecho de interrumpir el embarazo. En 2007, después de un arduo trabajo de análisis y discusión para conciliar las dos iniciativas y tomando en cuenta el precedente de la Suprema Corte en la materia, las Comisiones Unidas aprobaron por mayoría de votos de sus integrantes el dictamen que planteaba la despenalización del aborto. El 24 de abril de 2007, el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó las reformas por mayoría de votos. Oigan, y tenemos al secretario de Salud del Distrito Federal con nosotros en la línea, el doctor Armando Agüedo Ortega. De antemano, doctor, le agradecemos infinitamente que haya tomado esta llamada. Yo sé que anda ocupadísimo, pero en Diálogos nos interesaba escucharle. Muchas gracias, doctor. Buenos días, al contrario, Fernanda, es un placer atenderlos y saludos a tu amable audiencia también. Muchas gracias, doctor. Oiga, sí. Ayer se hicieron declaraciones interesantes, por ejemplo, que se había encontrado una tasa de ya 0 muertes por abortos clandestinos, que eso es todo un logro, y nos pareció sumamente interesante, y porque ahorita salió en una llamada del público el cómo está redactada la ley, en donde se les tiene que pues explicar la gama de posibilidades a las mujeres que van a practicarse un aborto para que tomen ya ahí la última decisión y se proceda al asunto. Y dice, de manera no disuasiva, ofrecerle 3 alternativas: continuar con el embarazo, adoptar o interrumpir, siempre con un control prenatal de calidad. Doctor, ¿cómo hacen esto para que no se vuelva con un puro tono de voz coercitivo? Porque es muy interesante esto que además marca la ley.
Así es, Fernanda. Bueno, pues efectivamente el día de ayer se llevó a cabo la conmemoración de los 6 años de la interrupción legal del embarazo. Como tú sabes, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal promulgó la ley para la despenalización del aborto hasta antes de las 12 semanas de gestación. Por supuesto, pues el jefe de gobierno ayer encabezó esta ceremonia, el doctor Miguel Ángel Mancera, y habló sobre pues que se acabaron las muertes por abortos clandestinos en la Ciudad de México. Claro. Y esto es muy interesante. Mira, obviamente el tema es muy controvertido, Fernanda. Claro. Tiene muchas aristas. Sin embargo, desde el punto de vista de salud pública, que es lo que nos toca a nosotros atender, pues la muerte por abortos clandestinos era un problema muy serio de salud. Nos llegaban las mujeres infectadas, desangrándose, perforadas y muriéndose, y se morían muchas. Nada más para que tengas idea, en 2006 hubo 33 muertes conocidas por abortos mal practicados en pseudoclínicas, con pseudomédicos y a veces provocados por las mismas mujeres. Por supuesto que aquí la tarea y la lucha fundamental es hacer más conciencia del uso de la sexualidad responsablemente. Y tenemos que seguir trabajando. Vamos a lanzar una gran campaña de planificación familiar. Tenemos programas específicos para jóvenes. El inicio de la vida sexual está arrancando a los 9, 10, 11, 12 años, y no estoy exagerando. Y necesitamos hablar de sexo y de sexualidad con los chavos. Tenemos un problema muy serio, Fernanda. Hay un bombardeo, y yo digo una sobreestimulación hacia la sexualidad. Películas, internet, programas, revistas. Claro, doctor. No podemos tapar el sol con un dedo. Pues, claro. Y necesitamos decirles qué es nuestra sexualidad, desde cómo anatómicamente somos, cómo funciona, qué riesgos, no nada más embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual. Entonces tenemos que abrir toda esta gama de información. ¿Cuántos métodos de planificación hay? En el gobierno del Distrito Federal, y hago una invitación a todos los que nos estén oyendo o viendo, para decirles que pueden acercarse a los centros de salud y tenemos disponible gratuitamente todos los métodos de planificación familiar que hay, hasta el parche subdérmico que dura 3 años, y que hay en este momento pues como mucha demanda, pero tenemos inyecciones, preservativos, pastillas, condones, bueno, les damos lo que quieran, pero el chiste es que pues tomen, que los usen, probablemente su sexualidad. Oiga, doctor, estamos llegando cuente. a 100,000 mujeres que hemos atendido, pero quiero decirte algo, Fernanda, lo que acabas de decir. Ya se acercaron más de 136,000 mujeres a solicitar la interrupción legal. Y cuando llegaron, nosotros estamos obligados a dar la consejería, y la consejería consiste en decirle a una mujer: tenemos 3 opciones: continúe su embarazo y nosotros la atendemos de manera gratuita y la cuidamos a usted y a su bebé. En nuestros hospitales del gobierno de la ciudad, Fernanda, 30,000 niños al año. Segunda opción: continúe ese embarazo y cuando nazca el bebé, en adopción. Tercera opción: interrumpa su embarazo. Nosotros ni les decimos que no lo hagan. Esa es una decisión libre de la mujer. Oiga, doctor, ay Dios, se nos quiere como cortar la llamada, pero fíjese que nos han ahorita ya denunciado varias personas en redes y en línea telefónica que fueron maltratadas al acudir a alguna de las clínicas del Distrito Federal, y que incluso han sido, algunas pues se han sentido muy mal porque algún doctor les ha expresado su postura, pero religiosa o demás, y les dice: estás cayendo en pecado. ¿A dónde puede uno reportar esto? Hemos respetado la objeción de conciencia de los médicos, enfermeras. Es que eso también, te quiero decir algo. Efectivamente, bueno, en la Ciudad de México, además de las clínicas y hospitales del gobierno de la ciudad, hay una gran cantidad de clínicas de manera privada. Entonces, me gustaría abrir un espacio que me manden a mi correo. Se lo vamos a agradecer. Por favor. Mira, es A de Armando y mi apellido Agüel, @salud.df.gov.mx. Se lo vamos a agradecer mucho porque, claro, @salud.df.gov.mx, y me hagan llegar estas denuncias para que yo investigue y tomemos cartas en el asunto y los atendamos sobre todo, ¿no? Oiga, doctor, y cuente con este espacio para ahora que hagan esa gran campaña. Está abierto, de veras, de todo corazón. Para que nos ayudes a difundir. Claro. Porque necesitamos llegar a los jóvenes,
y que sí, por favor, su sexualidad de manera responsable, Fernanda. Gracias, doctor. Cuente con el espacio y bueno, con todos los que yo le pueda ofrecer. Ahí estamos para informar, para dar herramientas. Lo agradezco, Fernanda, y te mando un cordial saludo, un saludo a toda tu amable audiencia. Muchas gracias. Le mandamos mucha chamba y le vamos a mandar correos aquí. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Qué interesante la objeción de conciencia. Los doctores, a ver, ellos tienen un contrato con el gobierno y pues ni modo, les tocó en esa clínica. ¿Y qué onda? Pueden ellos decir, pues a mí no me toca, pero lo que no pueden es tratar de hacer coercitivo el asunto. Así es, el derecho a la objeción de conciencia de los médicos, y aquí hago un paréntesis para decir que solamente le corresponde al médico que podría practicar la interrupción del embarazo, no así a la trabajadora social o a la enfermera o al que recibe en el hospital o al que da la información de primera instancia. Es un derecho de los médicos o es la manifestación del respeto a su derecho a la libertad de expresión y a la libertad religiosa. Sin embargo, la ley establece que debe de brindar en todo momento un trato respetuoso y justo a la mujer y que debe referirla con un médico no objetor. Exacto. La objeción de conciencia tampoco se puede alegar para los servicios de consejería, lo cual es también muy importante porque si una trabajadora social, un médico, una enfermera está brindando la información a la mujer, tiene que tener muy claro que ella no puede vertir sus opiniones personales ni subjetivas en ese proceso. Pero aquí hemos hablado hasta del lenguaje del cuerpo. Díganme si no, cuando uno tiene que aceptar algo que de veras no le está pareciendo, pues hasta uno se cruza de brazos. O sea, es bien difícil. Yo creo que ahí sí les deberían de decir, caballero, acepte esta plaza, es en este hospital. Claro, o sea, la Secretaría de Salud pues, sí puedan negarse, ¿no? No, y hay palabras, de hecho el mismo proceso, el proceso de consejería, pues si en ese proceso no se dan consejos, se le brinda la información a la mujer toma y la mujer debe de tomar la decisión. Oigan, a ver, ahorita te voy a dejar hablando, nomás déjame de leer. Adriana Cerrato Rodríguez, me gustaría decir que pasen las llamadas de las personas que estamos a favor del aborto, lo estamos haciendo, doña Adriana. Dice, en el foro se están enfocando a los que están en contra y en lo religioso, cuando estos son leyes terrenales. Y no por nuestra fe, sino porque en muchas ocasiones no es el momento indicado para que pueda venir un bebé al mundo. Estamos luchando algo que solo puede desorientar mucho a los televidentes. No, mire, doña Adriana, tratamos precisamente de hacer esto de veras lo más objetivo e imparcial. Es decir, que se escuchen todas las voces y todos los argumentos, nada más que hay que aterrizar cuando son argumentos legales, científicos. ¿Sí me explico? Y cuando vienen ya con un sesgo moral o ético para que usted pueda sopesar cuál va a seguir. Estamos tratando de que esto sea pues así para que ustedes tomen la decisión. Vas, Flor, en lo que yo le camino para allá, sí, que tenemos pues, muchísima participación. Me gustaría como de manera muy rápida igual decir el gran compromiso que de la Secretaría de Salud que ha tenido a lo largo de estos 6 años y cómo el servicio ha ido cambiando y ha ido mejorando, ¿no? Porque en un inicio de pasado, o sea, se prestaba en hospitales, ahora tenemos ya 4 centros donde se atiende a las mujeres de una manera integral y de mucha calidad. Y eso también muy rápido, sobre todo para quienes nos escuchan en los estados, que si alguien está pensando la decisión o ya la tomó y decide interrumpir un embarazo, aquí en el Distrito Federal somos varias las organizaciones que apoyamos el derecho a decidir y que apoyamos a las mujeres que vengan. Estamos desde Católicas por el Derecho a Decidir, GIRE, IPAS, Equidad de Género, está Fondo María, que incluso se brinda un apoyo económico si ellas no cuentan con los recursos necesarios para acudir y se puede dar un acompañamiento. Únicamente tienen que tener su credencial de elector y comprobante de domicilio. Es lo único que se pide, el servicio es gratuito y bueno, o sea, están como toda una red de mujeres que podemos estar ahí con estas mujeres de los estados, sobre todo porque hay muchos casos, y esto me gustaría decirlo, hay muchos casos en que aun cuando es una causal en un estado, es muy difícil que se logre este acceso en su estado. Entonces, oye, a ver, espéreme tantito, yo les quiero contar, este caso de la chica de Durango, Tocaya, es escalofriante. O sea, es que de veras el victimizar o el criminalizar no nos va a llevar a nada. Rápido, tenemos bien poquito tiempo. Adelante, cuéntanos un poquito lo que sucedió. Bueno, es el caso de una mujer que vivía violencia, es incluso secuestrada por su pareja. Ella logra denunciar o dar aviso a que estaba secuestrada, la rescatan, detienen al agresor.
Ella refiere que fue violada sexualmente durante el cautiverio y después, bueno, cuando se da cuenta de que está embarazada, solicita la interrupción del embarazo porque en todos los estados es legal la interrupción del embarazo cuando es consecuencia de una violación. Se le prestan los servicios, digamos, después de mucho peregrinar, los servicios de interrupción, pero en el ínter, la familia de la pareja, que nosotros no tenemos información de que sea de ningún cártel ni nada, pero sí un sujeto violento, nos queda muy claro, de esos que hay muchos en el país, y la familia empiezan a amenazarla a ella con atentar contra su vida e incluso a su familia. Fuerte, y entonces ella finalmente cede ante las amenazas, acude a la fiscalía y retira la denuncia contra él por violencia, y entonces la fiscalía o el aparato de justicia lo que hace es voltear hacia ella y decir, tú accediste a una interrupción del embarazo por violación, cometiste un delito porque entonces no te acoge la causal. Falsedad de declaración, falseaste declaraciones. Y aborto. Vas pa'l tambo. Y entonces él sale libre, ella va a la cárcel, pero finalmente tenemos buena noticia a través del programa y de toda la presión que se hizo en medios, y en eso te quiero agradecer públicamente, Fernanda, porque tú tuviste una participación muy importante. Finalmente la Fiscalía y las autoridades del Estado de Durango se dieron cuenta de la tontería que estaban cometiendo y de la revictimización que estaban cometiendo contra esta mujer, y ha salido libre. Y hasta le deberían de haber dado protección. 10 segundos, porque se nos acaba el tiempo. También usted, doctora, a ver, corriendo, compañera. Yo soy Carmen González, vengo de Mary Stopes, somos clínicas especializadas en interrupción del embarazo, y básicamente quería comentarte como un testimonio de los muchos que nos llegan a la clínica, y que bueno, es una chica que llega a interrumpir su embarazo, 24 años, es ingeniera, tenía una propuesta para irse a trabajar a Europa y ella estaba en la disyuntiva de interrumpir su embarazo, al final lo interrumpe. Hoy tengo contacto con ella, es una exitosa ingeniera en Europa. Si no lo hubiera hecho, hubiera pedido esa oportunidad. Oigan, entonces, les dejamos las herramientas. Tomen ustedes su decisión, pero que sean información objetiva, por favor. Gracias a todas las voces y los testimonios.